¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Ya desayunaste o aún no? No, todavía no. Bien, Todavía bien, no. bien, bien. Bueno, ¿qué reflexión todo esto que estás viendo en los medios, la repercusión? Yo supongo que habrás pensado, bueno, después de tantos años ya está condenada, está detenida. Mucha gente creía que estaba detenida o que ya había cumplido la pena, ¿no? Y de repente, después de tantos años, vuelve a prisión porque tiene que cumplir su condena. Primero te pido un análisis de esta demora de la justicia, porque esto vos lo iniciaste ¿en qué año? Bueno, yo creo que esto empezó allá por el año 2000. Claro, claro. Por ahí a lo mejor un poco más, pero no más que eso. A mí me parece como primera reflexión, eh, bueno, la crítica de siempre, digamos, por la lentitud de la justicia. Yo creo que esa es una crítica muy, muy fuerte que yo creo que uno tiene que hacer. Que en definitiva repercute, por lo menos en mi opinión, yo diría que esta es una pobre mujer, digamos, ella ha terminado siendo víctima del sistema. Uh-huh. Es mi opinión y a lo mejor otra gente puede decir que no, que se pudre en la cárcel, que le llegó su hora. Yo no lo veo así. A mí me parece que este proceso tenía que haber durado como mucho, no sé, 3 años. No puede durar más un proceso, por más que haya algunas complejidades y demás, pero y además estamos hablando de un expediente que, si bien difícil por la cantidad de casos, era un expediente muy repetitivo, con lo cual no sé, o sea, me parece que esto marca también un punto muy claro, digamos, de cómo estamos a nivel justicia en Argentina. Mariano, vos la indagaste, obviamente, seguramente varias veces. ¿Y qué explicación daba ella acerca de que ejercía la medicina y no era médica? Ella, ante tus preguntas, manifestaba ser médica porque no tenía, obviamente, ninguna documentación que acreditase esa condición. No, yo lo que me acuerdo digamos de aquella causa es que como para cubrir un poco, digamos, su falta de título y demás, ella tenía, digamos, trabajando dentro de la clínica, un par de profesionales médicos, entre las cuales yo recuerdo a una de apellido Secardini. Uh-huh. Que también tuvo un proceso muy largo y demás, etcétera, etcétera. Pero y a partir de ahí, digamos, por supuesto, el uso que se hacía, digamos, del título. Pero básicamente lo que yo sí recuerdo era la promoción que se hacía, digamos, en distintos medios de comunicación, hablando de la doctora. Esta era una cosa que era permanente, e incluso había otras personas, digamos, de conocimiento, digamos, público, como por ejemplo Georgina Barbarosa o Carmen Barbieri, que también comentaban, digamos, esto mismo, pero sin saber que era médica, que es un poco la gran diferencia que se tenía entre ellas dos y, por ejemplo, Silvio Soldán, que Silvio Soldán no solamente lo conocía, sino que además vivía, digamos, con Rímolo, y bueno, después él, por algunas avatares procesales, terminó con un sobreseimiento, pero yo entiendo que él también tenía que haber terminado enjuiciado, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Romina Calderaro. ¿Qué tal, Romina? Muy bien. A Darío le interesa siempre la parte jurídica, porque es su métier, y a mí la psicológica. Para resolver el caso, ¿usted se nutrió de estudios psicológicos respecto de la mente de Rímolo? No, o sea, no más, nosotros no tuvimos más elementos que lo que tenemos siempre, que es los informes psicológicos que exige el Código Procesal a partir de una pena que superaba los 10 años. Ajá. O sea que no tuvimos más que esos. A mí me parece que la cuestión era una cuestión netamente comercial. Lo que pasa que, bueno, digamos, como suele pasar en este tipo de casos, resultó que esto fue un boom por el tema de la promoción que se hacía, y después la aparición en algún momento de una persona que murió y que agravó considerablemente la cosa. Claro, una estafa, digamos, pero Nosotros teníamos, Romina, un expediente bastante sencillo que tenía, en un momento, podíamos haber llegado a 300 o 400 investigaciones por estafa, y por una decisión arbitraria mía, porque yo siempre lo comento, precisamente para apurar el trámite del expediente, nosotros lo paramos, empezamos a analizar ficha por ficha, y terminamos aparentemente, yo no me acuerdo si fueron en 80 o en 90 fichas, de las cuales quedaron finalmente, creo que fueron como 40 o 50 estafas. Claro. Porque todo el mundo venía y decía, por supuesto que no había
no había, ¿cómo se llama? Que nadie sabía que no era América, y después el problema surgía a partir del perjuicio, porque la estafa necesita perjuicio, y entonces, claro, a lo mejor venía, qué sé yo, Juan Pérez y decía, bueno, a mí me atendieron bien, me trataron bien, no tuve problema, etcétera. El tema fue cuando empezaron a aparecer otros casos que sí habían tenido perjuicio, porque lo que se suministraba eran medicaciones no legales. Doctor, ¿ganaba mucha plata ella con esto? Sí, los ingresos que tuvieron fueron muy buenos. Los ingresos eran buenos, yo creo que de entrada, y acordémonos de esto también, Darío, que me parece muy importante, o sea, en aquel momento, más allá que todavía sigue siendo una persona muy conocida y demás, Soldán era una persona muy, digamos, con mucho rating general. Entonces, digamos, que él opinara sobre este tema, bueno, la gente iba y había ingresos, yo no sé si eran millonarios, pero eran muy buenos ingresos. De hecho, Soldán pudo, digamos, terminar fuera del expediente porque le pagó, digamos, a los querellantes en ese momento, le pagó por el daño, digamos, recibido, y por eso el fiscal Nicholson no requirió la elevación a juicio respecto de él, y él terminó con el sobreseimiento. Claro. Ahora, para usted necesariamente Soldán sabía, ¿no?, que ella no era médica. ¿No existe la posibilidad para usted de que, aún durmiendo juntos, no haya sabido la realidad respecto de su falta de título? No, Romina, yo en ese punto soy absolutamente concreto, y además pasaron muchos años, yo lo sigo respetando a Soldán, pero hay un punto que no tiene nada que ver con otra. No solamente lo sabía, sino que Soldán fue uno de los que puso la clínica, justamente lo puso con nosotros, con otras personas que integraban con él el programa Domingos para la Juventud, y estaba absolutamente seguro que esto era así. Pero esto o sea, no cabe duda, no hay forma de que él no lo supiera. Okay. Por lo menos, obviamente yo no estaba en la casa de él y no vivía, pero nosotros teníamos absolutamente, porque también recordemos que en aquella época, otro de los puntos centrales que trajo, digamos, este caso, fue que teníamos como una especie de proceso paralelo en los medios. Un poco lo que ustedes comentan es absolutamente cierto, y recordemos lo que pasaba, por ejemplo, con Silvia Zuller. Claro. ¿Qué es lo que había pasado con ella? ¿Cómo se había provocado la separación? En su momento, ¿no? ¿Cómo? ¿Le tomaste declaración testimonial? Nosotros le tomamos declaración testimonial a Silvia, exactamente. A Silvia Azul le tomamos declaración de testimonial. Yo tengo respeto, digamos, por cada uno de de las personas que estuvieron en ese expediente, pero digamos, me parece que una cosa no quita la otra. Que uno haya terminado con un sobreseimiento no significa que para mí no haya tenido que terminar en el juicio, más allá que, bueno, digamos, después, digamos, cada uno, es decir, yo era juez de instrucción, yo no era ni camarista, ni después miembro del tribunal oral. Sí me resultó, por lo menos extraño que él no terminara en juicio, pero bueno, hay efectivamente un artículo del código que dice que cuando se arregle el daño en causas, digamos, económicas, después si el fiscal no acusa, la persona, digamos, tiene que ser desvinculado del proceso. Doctor, lo cambio de tema. Como hombre de derecho y como hombre transparente y como ex-juez, ¿no?, de la justicia, que no hay tanto. Además, él metió preso porque correspondía a personas importantes y nunca se vio mediáticamente lo que estamos viendo ahora. Otra clase de magistrado de otro tiempo, allá no la de todo lo que ya sabemos. Más allá de que sean eventualmente en el futuro, lo sabremos, culpables o inocentes de los delitos que se les imputan, las detenciones sin condena, preventivas, de vudú y de Vido, y la exposición y la humillación a la que han sido sometidos a través de la difusión de las imágenes, ¿le merece alguna opinión que quiera compartir con nosotros? Sí, yo creo que la misma que tenemos, por ejemplo, no sé, yo creo que todo penalista tiene que tener una opinión parecida. Ahora, si después cada uno puede pensar me gusta o no me gusta, es otro tema. Yo creo que, ahí está la clave, ¿no? Claro, a mí me parece que es decir, la detención de vudú directamente me parece una aberración. O sea, sinceramente, y además la exposición pública, independientemente de que el procedimiento pueda ser filmado, no filmado, etcétera, me parece que la filtración es una cosa, uno tiene que pensar que fue, digamos, adrede para humillar. Eso me parece que es un tema muy grave. Lo de debido y el resto, porque a mí me parece que el tema pasa por ahí, pero yo lo que pienso siempre, mira, ya lo estábamos hablando con un grupo de abogados, y digamos, para mí el problema es que nosotros no tenemos desde hace muchos años una Corte Suprema que, digamos, tenga, y lógicamente nosotros tenemos que tener una Corte que baje un poco la línea. Es así. Porque, por lo menos que el ciudadano sepa
que una persona va a estar detenida durante el proceso o no durante el proceso, pero que por lo menos lo sepamos para que cuando haya una persona detenida, cada uno conozca, diga, a ver si no hay un arreglo con el juez. Dice en su libro, y es muy importante subrayar que está planteado en el libro que escribió con Adriana Galafasi, que hay que unificar los criterios para esto. Yo estoy convencido de eso, Romina, porque, a ver, el ciudadano no sabe, como sabemos a lo mejor nosotros, un montón de cosas del código, y entonces, por lo menos, porque el arquitecto, el obrero, el comerciante, ¿qué puede saber de todos los criterios jurisprudenciales, de que hay fallos, que no hay fallos, de este nuevo fallo que apareció ahora en los últimos tiempos, que supuestamente le permite, digamos, a los jueces detener porque una persona puede haber sido funcionario público? Un doctor, bueno, y se maneja un aparato de poder. Claro. Entonces, dice, bueno, que eso además son doctrinas que vienen de, digamos, para casos de delito de lesa humanidad. Claro. Entonces, bueno, pero ¿qué puede saber un arquitecto? Insisto, claro. Entonces, si nosotros tenemos criterios medianamente parejos y los jueces los tienen que cumplir, más o menos vamos a estar, porque el problema es que esto después, digamos, mañana va a pasar algo parecido con otros funcionarios, y entonces lo que tenemos, digamos, lo que a mí me pasa es que, digamos, los gobiernos van como transcurriendo, y los jueces se van como acomodando, se van, digamos, como, pero es una cosa que hasta parece evidente, se van como acomodando, y dentro de 2 años, a lo mejor aparecen los mismos jueces y empezando a imputar, digamos, a los funcionarios actuales, y entonces no estamos bien. Yo, por lo menos, mi opinión es una opinión muy crítica, pero es una opinión crítica de la justicia en general, y estas son esas cuestiones esto que uno le llama cambio de época, uno dice, bueno, tampoco puede ser que los jueces, una cosa que el ciudadano pueda cambiar, pero no, los jueces tienen que mantener una coherencia. Claro, el criterio jurisprudencial debe ser más o menos parecido para todos. Pero por supuesto que sí, mire, yo creo que, yo trato de repetir siempre lo mismo, uno puede saber más como juez o puede saber menos. Puede tener una ideología, porque lógicamente nosotros tenemos la posibilidad, como que no la tenemos, pero lo que tenemos que tratar es de ser parejos. Entonces, a mí me gustaría que estos mismos jueces federales, si detienen o no detienen, lo hagan con todos igual. Claro. Para mí es lo más importante, o sea, bueno, tocó una época donde nosotros estamos deteniendo sin condena, bueno, entonces hay que detener a todos. Yo no estoy de acuerdo, personalmente no es una posición que yo comparta, y al revés, y si hay que esperar hasta que esté la condena, por ejemplo, ahí tenemos la gran diferencia. ¿Qué pasó con Rímolo? Rímolo hubo que esperar hasta que la Corte termine el proceso. Y bueno, ¿por qué con Rímolo hubo que esperar y con otra gente no? Si la justicia es la misma y el código es el mismo. El código que están aplicando es el mismo. Para poner la plancha, la Corte tarda 3 o 4 años. ¿Hay una explicación? La plancha es digamos, el famoso 280. Ni lo leen al expediente y lo tienen 3 años. Es así, digamos. Sí. Exactamente. Fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, la gran diferencia es que ellos son mucho más restrictivos, eligen unos casos que van a tratar durante el año, que son menos que la Corte Argentina, por supuesto, pero no entran más casos. Está muy bien. Así que, bueno, qué sé yo, son temas que yo creo que tienen que ser mejorados. Además, doctor, usted es abogado, obviamente ejerce la profesión, y lo he hablado con muchos abogados penalistas, que se está atentando contra la profesión de abogado. Lo digo por esto. Un cliente le pregunta algo y ¿qué te pregunta el cliente? ¿Che, voy en cana por esto? No. Sí, por supuesto que sí. No voy en cana. Y después va y el tipo lo llevan preso. Es más, algunos defendidos le están diciendo a sus defensores, che, yo te pago un horario y la verdad que todo lo que vos decís sale al revés. Me pongo un defensor oficial y es gratis, total. Esto es una cuestión que yo lo acabo de escuchar ahora, por primera vez, de que digamos que viene de un abogado, que es el caso tuyo, pero yo lo he pensado montones de veces. Lo he pensado, dije, y lo he hablado con mi hermano en el estudio, que también trabaja de abogado, tema de que no hay ningún tipo de previsibilidad. No hay ninguna previsibilidad, y es verdad, o sea, por lo menos uno tiene que tener la previsibilidad, el cliente tiene que saber la previsibilidad, que el abogado diga, mirá, tenés mucha posibilidad de ir preso o no tenés la posibilidad de ir preso. Y esto realmente, digamos, más allá de que es una cuestión que a veces ha pasado también, pero ahora está como muy en boca de todos, y es como que quizás lo más grave de esto, y esto lo digo como opinión personal, es que el ciudadano termina pensando, una vez que lo detienen a un exfuncionario, es ¿cuál es el próximo? Porque el ciudadano tenemos que entender que esto parece ser como un circo romano que no deja de tener un morbo muy particular.
Y entonces, obviamente, que el ciudadano, especialmente el que puede ser opositor, está empezando a buscar más sangre y entonces está diciendo, a ver, ¿quién es el próximo? Claro. Porque la semana que viene ya no le va a importar el que está detenido hoy. No importa más. Ya no se habla tanto ¿Se entiende? Ese es otro tema muy grave. Entonces, la cuestión es, a ver quién más. Claro. Y si después en una semana no tenemos otro detenido, entonces vamos a empezar a criticar al sistema. Claro. Es un tema muy perverso, este tema de los detenidos. Tanto es así que el doctor Julio Brigolini, que usted lo conoce, es un gran abogado, Sí. dejó la defensa de debido porque todas las presentaciones pedía medida de prueba, le decían que no. Pedía que le levante la inhibición de bien, le decían que no. Pedía que le den autorización para salir del país, le decían que no. Y estaba todo que no. Entonces dijo, pues no lo voy a defender porque ya está condenado. Hace unos años yo tuve un caso parecido, yo también dejé la defensa, un día antes del juicio oral, con un escrito muy largo de como 80 páginas, donde yo hacía una crítica del sistema judicial, porque decía que era una persona que estaba condenada antes de empezar el juicio, sin ninguna discusión, y a mí me sancionaron por eso. ¿En qué caso se puede decir? En el caso de un señor que estaba imputado por narcotráfico. Bueno, en el caso Milagro Sala... Conocido, fue el caso más importante de narcotráfico de Argentina. Le digo, en el caso Milagro Sala le están poniendo multa a los abogados por recusar a los jueces. Una cosa de loco, ¿no? Los abogados bueno, ¿se entiende? O sea, lo que quiero decir es que este es un caso donde yo estaba convencido, pero no solamente convencido, sino que además todas las pruebas le indicaban que era una persona que era inocente. Claro. Era una persona inocente, que era un empresario. Sí, lo condenaron, Claro. quedó con defensa oficial. Yo me fui. Está bien. Doctor, le mando un abrazo. Bueno, igualmente para ustedes. Saludos para todos y que tengan un buen fin de semana. Romina está preocupada porque hace unos días me robó una torta y me pregunta, ¿voy en cana por esto? No Es que fue un sé, robo. se van como Europa en Él cana. se tuvo que retirar antes, llegó la torta. Siempre se la lleva él y me la llevo yo esta vez. ¿Es escarcelable, doctor, La el crítica, robo? claro. ¿Es escarcelable el robo? Sí, ¿no es cierto? Eso, en todo caso, será un hurto.